Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Y hoy me tocó dar a mí el estudio y es un, pues, privilegio, es un honor y un gusto poder estudiar en esta noche un poquito de la palabra de Dios. En esta noche vamos a estudiar el Salmo 77. Así es que les pido que me acompañen ahí en sus Biblias en el Salmo 77. Igual a lo mejor a algunos les pido si me ayudan con unos textos, eh, como, como se hace normalmente en el estudio, entonces son, son poquitos en realidad, pero ahí para que los podamos buscar, ¿vale? Y bueno, pues el Salmo 77, la verdad es que es un salmo muy hermoso, tiene cosas muy particulares, muy preciosas, siempre que uno tiene la oportunidad de estudiar un texto, pues obviamente encuentra, yo siempre digo que encuentra perlas preciosas. En un texto que aparentemente, pues a veces ya damos por sentado lo que dice, lo que nos puede dar a entender, pero es un texto, la verdad, que vale la pena estudiar. Así es que si ya están allí en su Biblia, acompáñenme a hacer una oración para comenzar el estudio. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar y abrir tu palabra en esta noche. Rogamos que tú nos guíes, Señor, guíes este estudio, me des claridad a mí en lo que voy a compartir, Señor. Gracias por darme la oportunidad, Señor, y ayúdanos también a ser sensibles, a ser sencillos, Señor, y pues poder recordar tal vez si nosotros hemos caído en algunas de estas cosas que nos enseña este salmo, Señor, y cómo hemos reaccionado o cómo debemos de responder ante estas situaciones, Señor. Que nuestra confianza siempre esté en ti y de esa manera también te honremos, Padre, que es lo que buscamos siempre. Darte la honra y la gloria, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues el Salmo 77, dice el título que tiene el Salmo, Meditación sobre los hechos poderosos de Dios, y luego dice al músico principal para Jedutum, Salmo de Asaf. Recordando ahí un poquito, Asaf fue un músico contemporáneo del tiempo de David, por ahí alrededor del 1100, tal vez alrededor del 1000 antes de Cristo. Fue un descendiente de Leví, por lo tanto era un levita, y era un músico principal y maestro de música y muy seguramente maestro de coro también. Y en algunos textos dice que él tocaba los címbalos, ¿no? O los platillos, algún tipo de percusión parecido a los platillos. Y Jedutum era también un levita, también con un cargo importante en la música, sobre todo en el templo. Y es muy interesante que Jedutum dice aquí que es un salmo de Asaf para Jedutum, que probablemente también se use este nombre de Jedutum como un estilo musical o alguien que normalmente escribía sus melodías y que sobre esa melodía le ponían textos diferentes, como en nuestra actualidad, que a veces con una melodía tenemos dos o tres letras alternas a un himno que ya conocemos, ¿no? Entonces, era más o menos la idea aquí con Jedutum. Aunque el salmo se atribuye a Asaf, es probable que este salmo se escribiera durante la deportación a Babilonia. Recordemos que más o menos eso fue como en el 500 antes de Cristo,
la deportación, pero ellos, les vuelvo a repetir, contemporáneo de David, él pudo haber vivido en el 1100 antes de Cristo, entonces 600, 500, 600 años antes eh, vivía Asaf, y este salmo se cree que se pudo haber escrito en estas fechas, en este tiempo, pero por músicos o algunas familias que pertenecían, sus familiares, hijos que pertenecían a Asaf también, y entonces habían hecho este salmo eh, porque vivían en este tiempo, en esta situación de la deportación a Babilonia. Entonces, este Salmo 77 plasma cómo pasa Asaf, o el que haya escrito este salmo, cómo pasa de la depresión a la alabanza, ¿sí? Cómo transcurre de la depresión a la alabanza. Y a nosotros nos ayuda a ver, pues en primer lugar, que Dios nunca cambia, que eso es muy importante, y que siempre debemos de mirar hacia Él a través de su palabra cuando tenemos una situación que nos deprime. Entonces, vamos a leer, bueno, vamos a irlo leyendo conforme lo vamos explicando, porque no me quiero tardar mucho. Entonces, el primer versículo, lo que para nosotros es el primer versículo, yo le nombré a esta sección la oración, los versículos del 1 al 3, la oración. Y dicen los versículos del 1 al 3: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Versículo 3: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Aunque sabemos nosotros que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras palabras antes de que nosotros las expresemos, Asaf, o el autor de este salmo, vemos aquí que levanta su voz en oración, ¿no? Él sabe que Dios conoce su pesar, Dios conoce su situación y Dios conoce también lo que él va a expresar en oración, pero es importante ver que Asaf alza su voz, clama a Dios en oración. Le voy a pedir a Mario y a Elías Amabilis si me buscan por favor Deuteronomio 1:45 y Elías Génesis 37:35. Eh, en el original, nosotros vemos aquí en nuestras traducciones, con mi voz clamé a Dios. En el original él usa la palabra o el sustantivo Elohim, que hace referencia a Dios, al único Dios verdadero. Y aunque, pues si hemos escuchado un poquito acerca de este sustantivo, podemos escuchar que gramaticalmente es una palabra plural, Elohim, podría traducirse como dioses. El significado más bien que se le da en este aspecto es majestuosidad. Es decir, Asaf, o el autor del Salmo, está alzando su voz a el Dios majestuoso, el único Dios verdadero. Y en el versículo 1, la frase Él me escuchará, usa una palabra que da la idea de que el Señor le respondería, pero aparentemente el Señor queda callado, no responde. Como por ejemplo en Deuteronomio 1:45. Hermano Mario, por favor. Habemos dos Marios, amigo. Sí, es a mí con quien te Ah, refieres, Mario ¿verdad? L, sí, 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 sí. Gracias. Ajá, Y Deuteronomio 1:45, y sí, volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. exactamente. Si leemos un poquito desde el 42, por favor, hermano. Con gusto. Eh, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, y antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído.
Así es. No sabemos en realidad por qué aparentemente aquí Dios no le responde a Asaf, ¿verdad? No sabemos si hubo desobediencia como en este caso, de Deuteronomio, pero lo que sí podemos ver es que esta idea de él me escuchará es la misma que sufrieron los israelitas cuando oraron a Dios y Dios no los respondió. Dice que no los escuchó, ¿verdad? Y entonces el versículo 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Hasta aquí vemos que hay una oración continua de parte de Asaf, que al parecer no es respondida, y su alma no recibía ningún tipo de consuelo en nada, o no quería recibir consuelo, como dice Génesis 37-35. Elías, por favor. Eh, Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Muy bien. Gracias. Ahí recordamos ¿a quién recordamos ahí, hermanos? Jacob, A Jacob, ¿verdad? Que lamenta la supuesta muerte de José, ¿verdad? Pero dice ahí que él no quería ser enlutado y perdón, no quería ser consolado. Y la idea aquí es que a veces en la depresión puede ser que la persona que está deprimida no quiera el consuelo de nadie o también no encuentre consuelo en nada, ¿verdad? En nada. También dice el versículo 2, alzaba a él mis manos de noche, así como haciendo una actitud de buscar la ayuda de Dios, como cuando los niños chiquitos caminan después de un rato de estar caminando y se cansan, ¿y qué es lo que hacen? Nos levantaban los brazos, ¿verdad? Yo me acuerdo con uno de mis hijos que no le gustaba caminar, y en cuanto caminaba 20 pasitos ya me alzaba los brazos para que lo cargara. Como que esa es la idea, buscando la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que del versículo 1 al 3 esta oración poco a poco se va a ir convirtiendo en una queja. Dice el versículo 3: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y me desmayaba mi espíritu. Es decir, al no encontrar este consuelo, empieza a haber una desesperación o una irritación, ¿no? Esto es lo que podemos ver aquí con Asaf. Al no encontrar consuelo, pensaba en Dios y lloraba, experimentaba desánimo, manifiesta un estado de abatimiento y de suspiros continuos y se queja por el sentimiento de impotencia humana. Y esto lo lleva poco a poco a un estado de enojo. ¿Se acuerdan? Cuando Jonás se malhumora porque Dios no responde conforme a lo que él había pensado que haría Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se malhumora ahí y Dios hasta le manda crecer a una calabacera y para que no se le suba tanto el calor? Y así empieza Asaf a malhumorarse, ¿no? Y encontramos después del versículo 3 una palabra que ya hemos escuchado muchas veces, Selah, ¿verdad? Esta palabra se considera como una indicación musical, aunque no es muy certera la referencia, pero se puede interpretar como un momento de pausa para una reflexión o un cambio de intención también. En la música, y aquí está Elías que no me dejará mentir, puede significar un cambio de tema. Y es lo que vamos a ir viendo en este salmo, que recordemos que los salmos a fin de cuentas son cantos, ¿verdad? Aquí encontramos un cambio de tema o un movimiento diferente. Y justo después del Selah vemos un cambio en la oración. Ahora va a pasar de la oración, como les decía, a la irritación. Versículo 4 dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Ciertamente, hermanos, las aflicciones en ocasiones nos pueden quitar el sueño, nos llevan a estar meditando tal vez en la noche. Sin embargo, al igual que otras traducciones, este versículo da a entender que el salmista culpa directamente a Dios de quitarle el sueño. Fíjense, esto es muy interesante. La versión
Nueva Traducción Viviente, dice, no me dejas dormir, ¿no? Ya es como una queja. La Nueva Versión Internacional dice, me impides cerrar los ojos. La traducción del lenguaje actual dice, Dios me hace perder el sueño. Y agrega, estoy tan confundido que no sé qué decir. Estas traducciones nos muestran que esta irritación lo lleva a acusar a Dios de su insomnio también. Ahora, no solo no duerme, sino que los deseos de orar también se empiezan a ir, ¿sí? Vamos viendo cómo, hermanos, el autor de este canto empezó con una oración, pero al aparentemente no ser respondida por Dios, empieza a caer en otras cosas, ¿verdad? No me dejas dormir, estoy afligido, ¿verdad? Ya no quiere orar, ¿ok? Deja de levantar su voz. ¿Te ha pasado a ti que a veces eh, alguna depresión, alguna situación te quita el ánimo de orar, ¿verdad? Puede hacer eco un poquito al Salmo 22:1, que ya todos conocemos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, verdad? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero en realidad, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Es muy común que los problemas o la depresión nos quiten las ganas de orar y de tener comunión con Dios. Y esto debemos de tenerlo presente porque aunque seamos eh, asistentes de Iglesia Cristiana de la Gracia, podemos caer en esto, ¿verdad? No hay garantía. Versículo 5 dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y dice el versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche. La depresión es tal en Asaf, hermanos, que ahora añora los mejores tiempos de su vida. Él desearía estar en aquellos días en los que recibía las bendiciones de Dios, como dice el Salmo 42, recibía las bendiciones de día y cantaba al Señor por las noches, ¿no? Algo que a veces nos puede ocurrir a nosotros cuando las cosas nos va bien y entonces estamos muy felices durante el día y en la noche cantamos tal vez al Señor, ¿verdad? Porque hemos recibido de su gracia. O a lo mejor es algo común en tu vida, pero es algo que él estaba añorando en esta depresión. Ahora, no solo no ora, sino que ahora tampoco canta. Dice que se acordaba de sus cánticos en la noche, es decir, ya no estaba cantando en la noche como tal vez acostumbraba a hacerlo, ¿verdad? ¿Se imaginan entonces, hermanos? Y digo, yo sé de esto, hablando como músico, ¿se imaginan un músico que ya no, que de la iglesia, que ya no quiere cantar, ¿no? Qué triste, ¿verdad? ¿Qué pasó, Mario? Este, te puedo decir, tengo la nueva Biblia de día ¿Ok? y, y está muy claro, aquí te puedo decir el 6. A ver, dímelo. Dice, mira, el 6 dice, entonces mis noches estaban llenas de cánticos jubilosos. Busco en mi alma y pienso en cómo han cambiado las cosas. Ah, mira, muy bien, muchas gracias, Mario. Ujú. Cómo cambiaban las cosas, ¿no? ¿Se imaginan? Esto no solamente... Ay, otra vez me ayudan por ahí con los micrófonos, por favor. Esto no solamente sería increíble para un músico en la iglesia, a lo mejor, en este caso hablando de Asaf, que era un músico del templo, ¿no? Increíble pensar cómo un músico puede dejar o querer dejar de cantar, ¿verdad? Pero lo mismo puede suceder, por ejemplo, para un predicador. Imagínense qué triste un predicador que ya no quiera predicar o que esté deprimido y no quiera predicar. Un maestro de escuelita dominical o que da estudios que no quiere enseñar porque está deprimido y no quiere enseñar, ¿no? Sería tanto como un creyente que esté deprimido y deje de creer, ¿no? ¿Se imaginan qué triste? Esto puede
mostrar también el descontento que había en Asaf, en el autor de este salmo. Si este salmo fue escrito en el tiempo de la deportación, hermanos, esto es importante porque entonces mostraba un descontento que estaba en contra de la soberanía y de los propósitos de Dios, ¿sí? Es decir, Dios tenía un propósito al haber llevado cautivo a su pueblo a Babilonia. ¿Quién me puede recordar o me puede ayudar pensando cuáles serían los propósitos que Dios tuvo en el cautiverio del pueblo de Israel? Por ahí alguien, a ver, Que el ¿no? pueblo lo buscara, ¿Mandé? que el pueblo lo buscara, que clamara a él, se arrepintiera. Ok. Disciplina, podríamos decir, ¿verdad? Es- Disciplina. ¿Qué otro propósito tendría Dios en llevar cautivo al pueblo a Babilonia, hermanos? Yo pensé, por ejemplo, eh, las profecías de Daniel, todo lo que hizo con Daniel, ¿verdad? Eh, aunque este punto es a veces debatible, la conversión de Nabucodonosor. Se cree que Nabucodonosor, al haber reconocido a Dios, Dios lo había salvado también, ¿verdad? A lo mejor para los mismos judíos aprender a negociar, porque dice que aprendieron ahí a hacer negocios, ¿verdad? Y una cosa muy importante, mostrar el cumplimiento de sus promesas y mostrar el cumplimiento de su bondad constante para con su pueblo. Aún en la disciplina, Dios manifestaba su misericordia, ¿no? Y entonces cuando Asaf se deprime, manifiesta un descontento con la voluntad, para con la voluntad de Dios. Dice la segunda parte del versículo 6, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y aquí van a empezar a atacar las dudas, hermanos, ¿sí? Dudas que si bien a lo mejor en el caso de Asaf o en el caso de nosotros como creyentes pudieran ser eh, pues hasta cierto punto genuinas, honestas, válidas, pueden manifestar cierta incredulidad. Notemos que dice que su espíritu inquiría, y esta parte es muy importante, hermanos, porque nos quiere dar a entender que entonces Asaf empieza a dejar de mirar al Señor y se está preocupando y se está enfocando únicamente en Él, en su situación. Es decir, su espíritu ahora empieza en su cabeza como lo que entendemos como un soliloquio, le empieza a estar hablando solo y lo lleva a las siguientes preguntas o a las siguientes dudas que de alguna manera, como les digo, muestran cierta incredulidad, ¿sí? Estos pensamientos son provocados porque él poco a poco se ha ido alejando de la comunión de Dios. ¿Comenzó con qué, hermanos? Comenzó dejando la oración y ahora también había comenzado a dejar de cantar, aparentemente es lo que podemos ver, y ahora vienen estas dudas que atacan su fe y su corazón. Versículos 7 al 9, encontramos cinco dudas que yo diría pues pecaminosas. Dice el 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Acaso, perdón, ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjense lo que estaba pensando este cantor, músico del templo, ¿no? ¿Hasta dónde ese alejamiento de la comunión con Dios lo llevó? Y obviamente pues a nosotros también nos puede llevar, ¿verdad? A enfocarnos en nuestro espíritu nada más y alejarnos de la comunión con Dios. Spurgeon comenta acerca de estas cinco dudas lo siguiente, fíjense. La primera
que dice desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. La primera alza la sugerencia pavorosa de que quizás el Señor ha terminado definitivamente con él. La segunda pregunta si Dios ha dejado de amar. Hermanos, la palabra misericordia significa amor fiel. Misericordia significa amor fiel. Y él pregunta si ha dejado de ser fiel el amor de Dios. ¿No? Está dudando de la fidelidad de Dios. La tercera, él cuestiona si Dios ha anulado sus promesas, ¿no? La cuarta, surge el pensamiento, dice Spurgeon, un pensamiento impertinente de que quizá Dios haya olvidado el tener justamente misericordia, que se haya olvidado, ¿no? Y la última pregunta, él pregunta si la ira de Dios ha cortado toda su compasión. Es decir, si él ya no es compasivo con Asaf y con su pueblo, ¿no? Él mismo se contesta diciendo que si así es el caso, que si ese fuera el caso, la diestra del Altísimo entonces ha cambiado. Fíjense, hermanos, en esta parte que es muy importante. Pensar que entonces la diestra de Dios, que siempre se manifestó a favor de su pueblo, ahora pudiera haber cambiado en contra de su pueblo. Eso es una acusación grave, ¿no? Le voy a pedir a Ricardo si me puede buscar Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Y por ahí hay un microfonito abierto, no sé si me lo pudieran apagar. Entonces, toda su tristeza, él puede a lo mejor argumentar que está explicada por un cambio de actitud de parte de Dios hacia él, ¿sí? En cada una de estas preguntas, obviamente nosotros en este día, pues obviamente podemos contestarlas con un rotundo no, podemos entender que eran preguntas retóricas que se contestan con un no, ¿verdad? Porque si alguna de estas preguntas se pudiera responder con un sí, echaría por tierra uno de los atributos de Dios, o perfecciones como se le conocen, que es la inmutabilidad, ¿verdad? Un atributo perfecto de Dios que es la inmutabilidad. Es decir, que Dios no cambia o altera su ser, ¿no? ¿Qué dice Malaquías 3:6, hermano? Sí, buenas noches. Buenas noches. 3:6, Sí, Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. así es. El mismo Señor está diciendo ahí, yo no cambio, ¿verdad? MacArthur define la inmutabilidad de Dios como la perfecta inalterabilidad en su esencia, carácter, propósito y promesa, hermanos. Esto es hermoso. Dios no puede cambiar en su esencia, porque eso lo llevaría a cambiar en su carácter, cambiarían sus propósitos y no cumpliría sus promesas, ¿verdad? Y esto haría que Dios dejara de ser Dios simplemente, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el pensamiento de un hombre, no solamente podemos decir deprimido, sino ahora alejado, que se va alejando poco a poco de la comunión con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos ocupamos de nosotros mismos ante las circunstancias, y esto nos conduce a un estado de duda pecaminoso. Por esto es que en estos primeros 9 versículos, hasta la última pregunta que vamos, en estos 9 versículos encontramos nosotros entre 15 y 20 pronombres personales de primera persona. Fíjense, eso también es interesante. Asaf decía,
yo oré, yo lo busqué. Para mí no hubo respuesta. Mi espíritu se siente abatido, ¿sí? Todo se estaba enfocando en él. Pronombres que hacen relación a él únicamente y solamente había alrededor de 7 que hacen relación al nombre de Dios, ¿no? 7 u 8 que hacen relación al nombre de Dios, ¿no? Nos muestra precisamente que él estaba enfocado únicamente en su problema, ¿verdad? Y esto obviamente refleja también un punto de vista equivocado, una perspectiva errónea, ¿ok? Nuevamente encontramos un Selah que nos va a llevar a un cambio de tema, ¿ok? Eh, Como lo dice un comentarista de apellido Morgan, es el eje donde se va a realizar el cambio en este salmo. Fíjense bien, hermanos, esto es muy importante. A partir del versículo 10 en adelante va a haber un cambio. Pero aún el versículo 10 tiene algo muy, muy interesante, hermanos. Dice versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Este versículo, según algunos comentaristas, o varios comentaristas, ha sido un versículo difícil de interpretar por el uso de una palabra específicamente, que es la palabra que se traduce aquí por años, donde dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. De acuerdo a lo que sigue, como que era muy fácil o fue muy fácil en algunas traducciones colocar esta palabra, pero esta palabra también se puede traducir como cambio, cambio. Entonces, como que a lo mejor ya no nos checaría si leemos, traeré pues a la memoria los cambios de la diestra del Altísimo, ¿verdad? La diestra del Altísimo quedamos que no puede cambiar, porque Dios es inmutable, ¿no? Es decir, sus propósitos y contra qué se levanta no puede cambiar. Entonces, el asunto es este. Spurgeon también habla acerca del cambio en la diestra de Dios, ahora en contra del salmista. Es decir, Asaf empezó a pensar eso. Asaf empezó a pensar que Dios había cambiado su diestra, que los defendió por muchos años a su pueblo, que incluso vemos en Éxodo que Dios con el poder de su diestra los sacó de Egipto. Ahora esa diestra la estaba cambiando en contra de Asaf, ¿sí? Hasta ese pensamiento había llegado. Y justamente algunas traducciones traducen este versículo de la siguiente manera. Nuevamente, la traducción del lenguaje actual dice, y yo mismo me contesto, en donde dije, enfermedad mía es esta. En esta versión dice, y yo mismo me contesto, qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo y que ya no nos trata como antes. Otra versión, nueva traducción viviente, dice, y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. La Nueva Biblia de las Américas dice, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Fíjense qué fuerte, ¿no? A veces cuando nosotros leemos unos versículos, un texto en una sola versión, nos podemos quedar con una idea muy sencilla, pero estas otras versiones, o el hecho de que nosotros podamos pensar que la traducción de esta palabra años sería diferente con la palabra cambio, nos lleva a mostrar nos lleva a ver más allá de cómo estaba actuando Asaf. Ujú. No es que tuviera la razón, ¿verdad? Eso a todos nos queda claro. Pero Asaf estaba actuando ya mal, ¿verdad? Entonces voy a pedirle, por favor, a Joel y Javier y Felipe, Javier Torices y Felipe Hernández,
Si me ayudan, Joel, Salmo 73, 1 al 3. Javier Torices, Salmo 73 también, pero del 21 al 25. Y Felipe, por favor, o Luis, creo que era el que estaba viendo ahí en la pantalla. Salmo 103, versículo 1 al 5. Joel. Sí, Salmo 73, 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muy bien, gracias. Hermano Javier. Nada. Javier Torices. Salmo 73 del 21, ¿a cuál? Al 25, por favor. 25. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de mí. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Muy bien. Gracias. Fíjense, Sí. hermanos, una cosa antes de pasar al Salmo 103. Como estos dos salmos, este salmo, perdón, el 73, también es un salmo de Asaf, ¿sí? Nos podría a lo mejor dar un poquito la idea de que Asaf traía esos altibajos, ¿no? De repente, en el versículo 1 al 3 del 73 dice, por poco se deslizan. Yo pensaba, ¿no? Yo llegué a tener envidia. Es decir, empezaba a veces a caer en pensamientos pecaminosos, ¿no? En el 21 reconoce que él era tan torpe como una bestia, ¿verdad? Torpe, pero recapacitaba, ¿no? Dice Spurgeon también que algo que empieza con oración, como en este salmo, tiene que acabar bien, ¿verdad? Y vamos a ver cómo termina este salmo justamente. Salmo 103, del 1 al 5, hermano, Felipe. Creo que está de memoria, se lo sabe. ¿Qué pasó? Salmo 103 del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es. Bien. Gracias, hermano. Asaf estaba olvidando por un momento todas estas bendiciones, ¿no? El Salmo 3 nos dice aquí que nuestra alma nunca debe de olvidarlas. Nunca debe de olvidarlas. Debemos de cuidar eso, que nunca olvidemos sus bendiciones. Eh, Le voy a pedir ahora a Roberto, hermano Robert, me buscas por favor Jonás 2 del 1 al 7, por favor. Y bueno, aquí es donde vemos el eje del cambio que les decía yo, ¿no? Eh, Aquí va a haber un cambio, pero es decir, hermanos, un cambio en su espíritu. Primero veíamos hace un momento que su espíritu, al estar enfocado en sí mismo, lo llevó a tener estas dudas, estas preguntas que se hizo de manera pecaminosa, ¿verdad? Su espíritu lo llevó a suponer que Dios había cambiado de parecer, ¿no? En contra de su propia, este, ¿se me fue la palabra? Misericordia, ¿verdad? Em, pero ahora vemos un cambio en su espíritu.
Desde el punto más bajo en el que se encontraba entonces ahora Asaf, levanta la cara y mira hacia arriba. Es decir, a partir de este punto, después de haber llevado su espíritu a una actitud pecaminosa, lo va a llevar ahora a levantar la mirada como con Jonás. Robert, porfa. Jonás 2 Jonás del 1 al 2, 7. del 1 al 7. Sí. Dice, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así es. Seguramente, hermanos, Jonás no pudo haber sabido a qué profundidades llegó, ¿verdad? Pero esa referencia de que llegó a los cimientos de la tierra, obviamente es porque él estaba tan asustado de algo que, pues en primera él nunca había experimentado y seguramente nadie más que le pudiera contar, y él pensaba que iba a morir, ¿no? Que fue uno de los pensamientos también de Asaf. Seguramente Dios dice, hasta aquí contigo, ¿verdad? El punto es que Dios es el que hace que entonces Jonás eleve su oración. Y en este punto también, el que levanta la cabeza de Asaf es Dios mismo, ¿verdad? Como lo hizo con el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando ya estaba dándose cuenta de su pecado y levanta la vista al cielo, perdón, y dice, he pecado contra ti y contra mi padre. Y entonces ahora decide reflexionar sobre los actos pasados de Dios cuando libraba a su pueblo. Y esto lo llevará a reconocer que Dios es bueno, es santo y es perfecto. Versículos 11 al 13 dice, me acordaré de las obras de Jah, una abreviación, nombre corto de Yahweh. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Incluso podemos ver aquí en estos versículos que ahora viene nuevamente el deseo de alabar y proclamar las obras de Dios, probablemente como una intención evangelista, ¿verdad? Y hermanos, no sé si les ha pasado, pero esto es muy común que cuando salimos o vamos saliendo de un problema, nos empieza a entrar como que el gozo de querer predicarle a alguien, ¿verdad? Ya la libré, ahorita, hoy sí le comparto al vecino o al poli que del crucero que siempre me quiere morder, y no debe de ser así. Creo que nuestra actitud debe de ser siempre la misma, constante, ¿no? El querer hablarle a las personas, el querer proclamar las obras del Señor, incluso lo digo como músico de la iglesia, nuestra actitud siempre debe de ser la misma, buscar alabar al Señor. Y los que no son músicos, pues obviamente también, ¿verdad? Versículos 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Él ahora está recordando nuevamente la grandeza de Dios, las maravillas que Dios hizo a través de su brazo poderoso. Y él recuerda, y lo que podemos ver aquí, hermanos, que es muy importante también, es que él está mirando
no solamente miró hacia arriba, como les decía hace un momento, sino miró hacia atrás. Él tuvo que ir a recordar los sucesos que Dios ya había hecho en muchas ocasiones, cómo Dios en diferentes momentos había rescatado al pueblo, ¿no? Lo podemos ver varias veces en el libro de Jueces, ¿no? Obviamente lo vimos en el libro de Éxodo, y aquí lo va a ir a recordar también, pero ¿cuántas veces Dios protegió a su pueblo con su brazo poderoso, con su mano poderosa? Y esto es lo que hace Asaf. Este es uno de los remedios, por decirlo así, creo que hay una mejor palabra, pero es una de las maneras en que Asaf pudo empezar a salir de esa depresión, hermanos, y que a nosotros nos enseña lo mismo. Ir hacia atrás y recordar los sucesos que Dios hace, su fidelidad, su poder, sus propósitos, su amor, su misericordia, recordarlo. ¿Y por qué decimos que hacia atrás? Porque para nosotros también representa pasado, porque es parte de su escritura, ¿no? Si nosotros vamos a las escrituras, lo vamos a ver tal vez en forma pasada o en forma futura, porque nosotros tenemos la historia completa ya, considerando las profecías y el Apocalipsis. eh, Me gusta mucho una ilustración que hace un pastor acerca de un hombre ya de edad avanzada que está sentado en el parque, que se ve que es de una condición humilde, tal vez de pocos estudios, y está leyendo el Apocalipsis. Y en eso pasan cerca de él un grupo de jóvenes seminaristas, ¿no? Muy intelectuales, teólogos, y lo ven y se dan cuenta que está leyendo el Apocalipsis, y se acercan y le dicen: oiga, ¿y usted entiende lo que está leyendo? Y el hombre le dice: no, pero sí entiendo que al final de la historia, Cristo es el que venció, ¿no? Me gusta esa ilustración porque nos permite ver hacia adelante también, de alguna manera, y poder reconocer que Dios va a cumplir sus propósitos, que nunca va a cambiar su mano para en contra de nosotros, ¿verdad? Eh, Él en el versículo 15 dice que con su brazo redimió a su pueblo, a los hijos de Jacob y de José, recordando todo lo que hizo en favor de Israel, ¿no? Volvemos a encontrar el último Selah del Salmo, de este canto, y esta pausa probablemente lo llevó a tomar un momento para recordar los textos como Job, textos muy hermosos, que para el tiempo de Asaf, pues ya tendrían que haber sido escritos, recordando que Job probablemente fue contemporáneo de Abraham. Entonces a lo mejor entre la, eh, la tradición oral, ¿no? Se contaban estas historias o estas narrativas de Job, ¿no? Que nos hablan en algún momento ahí en los capítulos 28, si no estoy mal, 28 y 31, acerca justamente de cómo Dios le dice al rayo cómo debe de caer, ¿no? Por ejemplo, en la tierra, ¿verdad? Dice el versículo 16 al 18: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Versículo 17: las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Versículo 18: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, ¿no? ¿Qué muestran estos versículos, hermanos? No pueden mostrar otra cosa más que el poder de Dios. Me acuerdo de esa ilustración de Martín Lutero, ¿no? Según la historia, cuando anda en un campo y de repente cae una tormenta y él clama al cielo, ¿no? No sabemos si a lo mejor estando él en el monasterio, siendo parte de la Iglesia Católica, a quien se encomienda, pero el temor que pudo haber sentido por los relámpagos de esa tormenta lo hacen orar al cielo y pedir
que lo guarden y que entonces se dedicaría a la obra de Dios, ¿verdad? Qué triste es ver, hermanos, entonces que las aguas teman al Señor, pero el hombre no tema, ¿no? Dice aquí, los abismos también se estremecieron, ¿verdad? Pero muchas veces vemos que hay gente que no se estremece por la palabra de Dios. La misma tierra tiembla ante su voz, dice aquí. Pero en muchos hombres hay el pensamiento del necio que se describe en su palabra y que pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No? Para nosotros nos permite ver la comparación entre la grandeza del poder de Dios y la magnitud de nuestras aflicciones, hermanos. ¿Qué comparación hay? ¿Verdad? Yo recuerdo una frase que en la escuela es muy común. Niños chiquitos, problemas chiquitos. Niños grandes, problemas grandes. ¿Verdad? Nosotros somos como niños chiquitos, hermanos, con problemas chiquitos en comparación al poder de Dios. ¿Verdad? Eh, el problema es que nosotros nos metemos en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, le damos oportunidad a nuestro espíritu y nos empezamos a quejar y empezamos a apartarnos porque nos descuidamos y caemos en el error de querer que Dios obre de acuerdo a nuestra lógica o a nuestros deseos, ¿verdad? Y ahora específicamente, para concluir, el salmista recuerda Éxodo, justamente cuando Dios saca a su pueblo de Egipto. Dice el versículo 19, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Este versículo, hermanos, es impresionante. Fíjense, Asaf está trayendo a su memoria el tiempo en el que Dios saca a su pueblo de Egipto. Literalmente dice que Dios con su mano los tomó y los sacó, ¿verdad? Algo hermoso. Pero algo que me impresiona es que manifiesta que Dios personalmente eligió el mar para caminar. Fíjense bien en esto, hermanos. Él dijo, por aquí voy a caminar sobre de él. Abrió las aguas personalmente y caminó personalmente delante de su pueblo sobre la tierra seca, aunque sus huellas no se veían. Para el salmista debía significar que Dios siempre intervenía personalmente, pasando junto con él y junto a su pueblo, tomándolos de la mano, y esto implicaría que la diestra de Dios no cambia y no cambiaría. ¿Verdad? Esas huellas de Dios que no fueron vistas, porque si ven el versículo 19, hermanos, lo que quiero que observen es esto. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas, ¿no? Podemos nosotros entender ahora, nosotros en este tiempo, 2000 años después, más tarde en el Nuevo Testamento, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, sus pisadas sí se pudieron ver, hermanos, ¿no? Sus huellas sí se pudieron ver, y no me refiero específicamente a huellas físicas dibujadas en la arena del mar. Dice Primera de Pedro 2:21 que pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Qué hermoso. Y el versículo 20 termina diciendo, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Al final, hermanos, nosotros leemos que Moisés
y probablemente Aarón también fueron quienes narraron el cruce del Mar Rojo. Podemos decir que vieron ellos, estaban en primera fila y pudieron ver el momento justo en que Dios hace esa obra maravillosa, ¿no? Portentosa. Moisés tenía que extender su vara para abrir el mar, y tenía que extenderla también para cerrarlo, pero en realidad era Dios el que en ese momento es el pastor de Israel quien los conduce a través del mar. Dios personalmente los conduce a través del mar. Eso es hermoso, hermanos. Bueno, pues como conclusión, el salmista halló una solución, hermanos, a su depresión. Halló la solución mirando hacia en relación a las obras pasadas que Dios había hecho. Tuvo que hacer uso muy, muy seguramente de las escrituras, ¿no? Además de la tradición oral, como les decía, pero es justo en las escrituras donde encontró la solución a su depresión y al cambio en su espíritu, hermanos, para evitar pecar de incredulidad. Eso mismo nos enseña a nosotros la necesidad que tenemos de mirar siempre hacia atrás en las escrituras. Israel siempre miró hacia atrás recordando cómo Dios, su buen pastor, los sacaba de sus apuros siempre, de los apuros que ellos se metían, ¿verdad? Nosotros también debemos recordar a nuestro buen pastor, hermanos, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Y por otra parte, el salmista también halló la solución mirando hacia arriba, ¿verdad? No quedándose como dicen por ahí, como pollo mirando nada más hacia abajo, ¿no? Sino mirando hacia arriba, enfocándose en la fuerza y en el poder de la misericordia de Dios, lo cual nosotros también debemos hacer, hermanos, no enfocarnos en nuestras angustias, sino poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo y recordando que Él no puede cambiar, ¿sí? Nunca cambiará su diestra en contra de un hijo suyo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque a través de un canto como este, Señor, podemos ver cómo Asaf pudo salir de esa depresión, Señor, poder cambiar su espíritu y transformar su actitud y quitar el pecado que estaba empezando a generar su mente en él, y pudo cambiarlo para alabarte nuevamente, Señor, para seguir sirviéndote, para seguir conociéndote, teniendo esa seguridad que tu diestra nunca lo iba a traicionar, Señor. Y para nosotros, de la misma manera, Señor, gracias porque tenemos la seguridad, la certeza, Señor, de que estamos seguros en tu mano, Señor, que no hay lugar más seguro, Señor, como la firmeza de tu poder y de tu Hijo Jesucristo para nosotros como salvación, Señor. Te damos muchas gracias, gracias por ese tiempo que nos permitiste estudiar tu palabra, y te ruego, Señor, que esta enseñanza, Señor, quede en nuestro corazón, que nos ayude, Señor, si es que estamos pasando por algún momento que nos pueda llevar a algún tipo de depresión, Señor, o simplemente para fortalecernos y recordar que estamos en tu mano poderosa, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.